Ya vimos las pruebas de hematología, las pruebas de coagulación y pues pudimos apreciar ya en general el significado de esas pruebas. Igual en las pruebas de funcionamiento renal nos permiten establecer correlaciones clínicas con los resultados de las pruebas. Las pruebas de función renal pues son importantes, pero no tienen valor si no tienen correlación con un seguimiento eh, físico, ¿ya? Un seguimiento de un paciente que estén ustedes viendo. Vamos entonces. Las pruebas de funcionamiento renal entonces nos permiten, como vimos en la clase anterior, ay, estos jóvenes, establecer los grados de disfunción o ver pues, de qué forma tenemos al sistema renal funcionando. Vamos a comenzar con lo más, bueno, vamos a explicar entonces que los riñones son dos órganos gemelos ubicados en las fosas renales, ambos lados de la columna vertebral, tienen forma de frijol, un hilio que está viendo hacia el interior, en la vena, la arteria, el uréter, encima tiene a las glándulas suprarrenales y los uréteres que desembocan en la vejiga, con lo cual se establece la función excretora del cuerpo humano. De lo más sencillo que tenemos nosotros cuando vamos a investigar enfermedades renales, como tenemos audio, estamos escuchando y estamos viendo. Sí, doctor, se escucha. Bueno, muy bien. Entonces tenemos el examen general de orina. El examen general de orina nos permite evaluar tres aspectos, el físico, el químico y un tercero que es el sedimento. Del aspecto físico vamos a evaluar el volumen, aunque cuando nosotros establecemos volumen podríamos referirnos al volumen que una persona puede eliminar en 24 horas. Esto puede variar tanto como 700, 800, 1000 mililitros a 1500 a 2000 mililitros. Muchas veces estados patológicos como podría ser un síndrome inapropiado de secreción de la hormona antidiurética o una diabetes insípida o sacarina podría darnos volúmenes altos de orina. O pues, si tenemos nosotros, si somos, como muchos de ustedes son, bebedores compulsivos que toman agua sin más ni más, ¿ya? Algo que no es lógico, ¿ya? No es un mito el hecho de estar tomando agua así por así. Entonces, el color de la orina puede variar desde un claro como el agua hasta un ámbar intenso. Y eso es interesante porque hay muchas personas que llegan con uno a que uno los examine debido a que están orinando muy naranja, muy amarillo intenso. Y lo que yo les digo es que estén contentos porque eso quiere decir que su riñón está concentrando, ¿ya? No es algo patológico y eso es para ustedes también porque he escuchado muchos estudiantes de medicina que piensan esa situación que el hecho de tener una orina muy concentrada es patológico para ellos. Entonces tenemos el aspecto de la orina es límpido. De hecho, si ustedes tienen un envase de cristal y quieren ver sus dedos a través de ese envase, pues se puede ver perfectamente. El pH de la orina todos sabemos que es ácido, puede variar de 5 a 6. Eso es el pH, que significa la carga de ácidos que el cuerpo está botando. Eso, ácidos amortiguados, debido a que tenemos que también muchos de la carga ácida está siendo amortiguada por el sistema del amonio y el amoníaco. Entonces, bueno, es la mayor cantidad de pH que podría soportar el interior de la vía urinaria. Si no, pues acuérdense que el ácido esclerosa y podríamos pues tener vías urinarias prácticamente esclerosadas. La densidad de la orina es mayor que la del agua. Tomamos 1 como el valor del agua y luego el 1.010, 1.030 nos indica que el riñón produce una orina, un líquido que debe tener una densidad mayor que la del agua. Si nos referimos a osmolaridad, estamos viendo el contenido de elementos electrolíticos que le dan osmolaridad a las sustancias. En este caso, tomando como control la osmolaridad de la sangre, 290,
Vamos 290, 288, vamos a establecer que la osmolaridad urinaria tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque la orina tiene que concentrar. Una osmolaridad baja se llama, está llamándose isosmolaridad, y eso quiere decir que los riñones no concentran. A ver quién de los externos hacía besados, buzos, me dice dónde se lleva a cabo la concentración de la orina. Un externo buzo o externa buza que me diga ahí dónde se lleva a cabo la concentración urinaria. A ver, Ronnie Estuardo. Ronnie Estuardo, Minera. Sí, doctor, perdone, disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Estás durmiendo, le voy a decir a la doctora Ariadna, para que te llame la atención. El hostia, doctor, todavía en el intensivo. Déjate pajas vos. Uy, ¿en serio? ¿Cuál es la osmolaridad urinaria? ¿Qué? Con respecto a la sangre, ¿cómo es? A ver, alguien que me quiera contestar, ya que aquel se supone que está atrasado. No voy a decir nombres. A ver, Alexia Rodas, perdón. Les di el documento. Se supone que tenían que haberlo leído. Alexia Rodas, ¿está de cuerpo presente? En la nefrona, doctor. ¿En qué parte se lleva a cabo la concentración? Claro, que la nefrona es como que usted diga, cuando un hombre se enferma, ¿de qué se enferma? Se enferma del cuerpo, pues claro. Ustedes me dicen la nefrona, pues claro. ¿De qué parte de la nefrona se lleva a cabo la concentración de la orina? En el túbulo colector, doctor. En los túbulos, no túbulo colector, en los túbulos. Allí es donde se concentra la orina. Entonces, ahora razonen ustedes. Si la orina pierde osmolaridad, pierde concentración, ¿qué está fallando en el riñón? A ver, dígame, a ver, Alexia, dígame. En base a eso, el razonamiento es lógico. ¿Qué es lo que está fallando? Alexia. No sé, doctor. Hola. Melanie. Melanie Michelle. ¿Sí, doctor? ¿Qué es lo que estaría fallando cuando el riñón no concentra? ¿Qué estructura de la nefrona estaría fallando cuando el riñón no concentra? ¿Los túbulos? Los túbulos. ¿Cómo se llamaría eso clínicamente? ¿Cómo le llamaría usted a eso cuando encontramos una orina isosmótica en un paciente que está incluso olivúrico y que está hinchado y que está hipertenso? ¿Cómo se llamaría el cuadro clínico? Una insuficiencia renal aguda. Ese es un parámetro que nos sirve para ver, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los índices urinarios. Y respecto a químico, proteínas. En la orina no debe haber proteínas. Una muestra simple de orina no debe mostrar proteínas. ¿Ya? Meten la tira y dice 0 proteínas. Sin embargo, si hacemos una cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, nos vamos a dar cuenta de que el riñón puede botar menos de 150 miligramos en 24 horas. Esto es importante porque cuando no es que se logren, si se detectan valores altos de proteína, vamos a decir que ese paciente puede estar en proteinuria de rangos nefróticos en adultos si se supera los 3 gramos. Y si no supera los 3 gramos, y si supera los 3 gramos, es una proteinuria de rangos nefróticos. Esto es importante porque la proteína, al pasar por la membrana basal glomerular, destruye los podocitos y conlleva esclerosis que puede terminar en insuficiencia renal crónica. Ya hablamos del volumen. El volumen pues puede variar. Una muestra simple, pues ustedes tienen un frasco, un vasito que tenga con 50 mililitros de orina, basta para que ustedes hagan un simple de orina. Pero de 24 horas
1.500, 1.000 podría ser una cantidad apropiada. ¿Cuál es el volumen mínimo que un paciente, una persona puede eliminar en 24 horas en cuanto a la orina? ¿Quién me lo dice? A ver vos, Frisley. 500, doctor. 500, ¿ya? ¿Y por qué 500? A ver, ¿quién sabe? A ver, decime, Frisley, ¿por qué 500? Frisley. Porque menor de 500 ml la carga osmolar no puede ser eliminada. Así es, así es. Con menos de 500 mililitros en 24 horas no se puede evitar toda la basura, la eliminación del que produce el riñón. Entonces se empieza a acumular y el paciente empieza a elevar los valores de los azuados. ¿Cómo se llama eso? Se llama insuficiencia renal, ¿ya? Entonces tenemos proteínas volumen sangre. También en la orina no debe haber sangre, salvo algunos estados fisiológicos, ¿ya? ¿Cómo sería el ciclo menstrual femenino? Cuerpos cetónicos y bilirrubinas aparecen cuando existe alguna patología asociada tanto al aparecimiento de bilirrubinas, ya sea por problema hepático o por hemólisis, y los cuerpos cetónicos cuando los pacientes desarrollan cetoacidosis. Del sedimento, los leucocitos, los eritrocitos son los elementos que a nosotros nos interesa ver. Leucocitos existen, normalmente debe haber de 1 a 2, de 0 a 2 leucocitos por campo en mayor cantidad, lo más que se puede detectar. Un aumento de los leucocitos nos indica inflamación, no necesariamente infección. La infección da inflamación, pero la inflamación no significa infección. Es erróneo cuando muchos colegas quieren decir, bueno, él tiene infección urinaria porque tiene 6 leucocitos por campo. Eso es mentira. Para poder decir qué leucocitos tendría que tener el estado clínico del paciente y un cultivo positivo. De todos modos, muchas veces el cultivo no se logra, pero la clínica manda. Ya les dije, los exámenes son para comprobar lo que estamos pensando en la clínica. Eritrocitos por lo mismo, de 0 a 2 es el número normal. Y también estos pueden desprenderse de la vía urinaria. Sin embargo, en estados en los cuales existe hematuria, tanto podría ser esta. De ahí vamos a ver la clasificación de hematuria alta, hematuria baja. Los eritrocitos en sus características son importantes para decir nosotros si este paciente puede tener algún problema a nivel glomerular. Lo mismo las proteínas. Cuando la proteína aumenta en una cantidad desproporcionada, estamos hablando de que el glomérulo está fallando, pues está siendo permeable a las proteínas. Los cilindros se forman por la matriz de moco que se produce en los túbulos y en esta matriz se pueden encontrar pues células, eritrocitos, leucocitos, bacterias, cristales, ¿ya? Y dependiendo de la patología que nosotros tengamos, será la calidad y el tipo de cristales que encontremos. Las bacterias, pues la bacteria se supone que es estéril, pero no. En realidad hay muchas bacterias, principalmente de tipo anaerobio, que habitan el tracto urinario. Algunas fusobacterias están ahí en condiciones normales. O sea, antes se decía la orina es estéril. No, en realidad no es estéril. Y el epitelio normalmente se está descamando, como sucede con la piel humana. El epitelio de las vías urinarias también se descama y aparecen bacterias, células epiteliales con regularidad. Cuando, por ejemplo, tenemos un problema, una necrosis tubular, es probable que encontremos descargas de cilindros de epitelio. Esto nos puede anunciar que el paciente va a hacer una necrosis o que ya hizo una necrosis tubular. Hablando de aspectos, como les dije, la hematuria es de los aspectos más importantes que tenemos que ver. La hematuria, ya sabemos, se define como la presencia de sangre en la orina, ¿ya? Esta puede clasificarse de diferentes formas. Una hematuria macroscópica, que es cuando vemos la orina roja, pues rosada. Y microscópica, pues cuando existe en el examen general de orina, se observa un aumento mayor de eritrocitos que pues se detecta clínicamente en el microscopio.
También glomerular cuando se sabe que esta hematuria procede del glomérulo, y no glomerular cuando proviene de cualquier parte ajena al glomérulo. Incluso la podría ser el ápice de la papila renal en todo el trayecto renal hasta la punta, ya saben ustedes que la punta de la uretra, la punta del chile, ¿ya? Entonces, ahí podríamos nosotros encontrar. Desde luego, las células eliminadas van a tener características especiales. La célula que no es glomerular es un eritrocito normal, básicamente. Sin embargo, el eritrocito que pasa es forzado por las fuerzas hidrostáticas en el glomérulo, se destruye, forma cascos. Entonces, son eritrocitos dismórficos, y eso puede ser interpretado como una hematuria que proviene de alguna enfermedad glomerular. Ya cuando entramos en eso, entonces vamos a encontrar con que la hematuria puede tener diferentes orígenes. De una enfermedad glomerular primaria, como podría ser aquellas que no tienen una causa del todo entendida. Hablemos, por ejemplo, una glomerulitis postestreptocócica. O podemos tener una enfermedad glomerular secundaria a patologías. ¿Cuál sería, según ustedes, la enfermedad glomerular secundaria más común que ustedes ven a diario en los hospitales? A ver, ¿quién me dice? Es así, 1, 2, o 3 o 4 millones diarios. ¿Qué patología podría ser la más común? ¿Insuficiencia renal aguda? No. Sí, no, pues no hay insuficiencia renal aguda. De hecho, la insuficiencia renal aguda existe, pero no tanto como esta patología. Es crónica. ¿Cuál será? La diabetes. La nefropatía diabética. Ustedes la van a ver hasta por debajo de las axilas, van a encontrar diabéticos y que hacen insuficiencia renal crónica, la nefropatía diabética. Entonces, o lupus eritematoso. Ustedes me van a estar oyendo hablar de lupus como una enfermedad primaria que da mucha repercusión a nivel renal, debido a que el riñón es el colador perfecto donde todos los complejos inmunocirculantes se depositan y lleva a una nefropatía lúpica. Luego tenemos causas diversas, mecánicas, por ejemplo, traumatismos, infecciosas. Muchas personas, mujeres, pueden debutar la infección urinaria con hematuria. El síndrome de hiperfiltración, que vamos a hablarlo cuando hablemos de insuficiencia renal crónica. Es una cuestión interesante y que condiciona el deterioro del funcionamiento del riñón. Las intoxicaciones, hablemos de medicamentos, hablemos de anticoagulantes, por ejemplo. Hablemos de plaguicidas, por ejemplo. La hematuria hereditaria benigna, hay muchas que se heredan, incluso hay patologías también que pueden llevar a la insuficiencia renal crónica, síndrome de Alport, por ejemplo, síndrome de Marfan, que pueden llevar a la insuficiencia renal crónica. El ejercicio, se dice que muchas veces el trauma que se produce, por ejemplo, al uno correr puede internamente lesionar las vías urinarias de una forma mínima que pueda producir hematuria microscópica. Anticoagulantes, ya hablamos, el infarto renal puede producir hematuria, y tal trombosis de la vena renal, por ejemplo, que ocurriría en el curso de un síndrome nefrótico de cambios mínimos. Como les decía, la hematuria puede ser valorada desde diferentes puntos de vista. Tanto microscopía de luz, que es la más elemental, es la que se maneja prácticamente hasta en los lugares más recónditos, ¿ya? La microscopía de contraste de fase, pues ahí tenemos ya un microscopio especial que hace que las células principalmente hagan una visión mejor. Y por último, el lujo, el Mercedes-Benz, la microscopía electrónica. Como hablamos, los glóbulos rojos pueden proceder de cualquier parte del sistema renal, tanto de glomérulo como cualquier parte de la vía urinaria. La presencia de un gran número de hematíes en la orina sugiere infección, trauma, tumores, cálculos renales. La presencia de 1 o 2 hematíes por campo no debe considerarse normal. Es lo normal, pues, o sea, no más de 2 eritrocitos por campo. Aquí tenemos, pues ya vimos con ustedes las fotografías que teníamos de glóbulos rojos en frotis. Se miraba muy bien la silueta de los eritrocitos. Aquí pues es una ilustración que también es muy clara, ¿ya? Aquí vemos los eritrocitos con el centro hundido, aquí lo podemos ver también. Y aquí estamos viendo ya un sedimento urinario donde podemos ver
entre ellos eritrocitos normales, ¿ya? Son eritrocitos que tienen su forma normal. Ahora, estamos viendo aquí un eritrocito dismórfico, aquí estamos viendo diferentes células dismórficas que son lesionadas a su paso por la membrana basal glomerular. En este caso, pues, la mezcla de los dos tipos de eritrocitos nos indica que esta orina es portadora de una hematuria de tipo glomerular, una glomerulopatía con la que el paciente está cursando. Pero los leucocitos también pueden venir de cualquier parte del sistema renal. La presencia de más de 5, en ese caso ellos dicen 5, pero pues estandaricemos, son 2 leucocitos por campo. Bueno, si son más de 2, aquí dicen 5, puede indicar la presencia de una infección, pero también aquí les falta poner inflamación. Por ejemplo, si ustedes tienen una cirugía de la vía urinaria y una cicatriz que esté mostrando, por ejemplo, algún tipo de turbulencia, esa cicatriz se va a inflamar y puede producir leucocituria. Entonces, puede indicar infección, cistitis, pielonefritis, inflamación, ¿ya? Incluso todavía en bebés y en personas de edad hay muchos pacientes que tienen una piuria de cual se le denomina de tipo estéril, puesto que muchas veces se acompaña de cultivos negativos. Los leucocitos se distinguen porque estas células que son redondas, microscópicas, tienen núcleo, ¿ya? Como vimos en la clase anterior. Y estamos viendo aquí pues una ilustración, un dibujo donde se mira pues perfectamente pues cómo se podrían ver los leucocitos y un sedimento urinario donde podemos ver ya las células nucleadas que son leucocitos en una orina que interesantemente muestra unas estructuras como bastones. ¿Qué tipo de estructura podría ser? Pues son gérmenes gram negativos. Esto es sin tinción, pero si los teñimos van a ponerse gram negativos y por la asociación que existe entre la frecuencia de infección podemos asumir que con mucha posibilidad estos son bacilos de E. coli. ¿Ya? Entonces este paciente definitivamente puede tener una infección urinaria secundaria a Escherichia coli. De los cilindros existen diferentes clases. Tenemos los dialinos que se forman a partir de gel de proteína en el túbulo renal. Hasta cierto punto podrían considerarse normales, pero cuando también se aparecen en exceso ya pueden formar parte de una patología. Muchas veces una patología inespecífica que lo obliga a uno a profundizar más en el cuadro. Hay cilindros granulares que pueden depender mucho también de la estructura de las células que tengan allí, ya sean células muy viejas o células jóvenes. Los celulares que pueden ser hemáticos, leucocitarios, epiteliales y bacterianos, y los cilindros serios. Como yo les digo, tenemos aquí estructuras que nos ayudan a entender y a distinguir, por ejemplo, cilindros dialinos. Estos cilindros dialinos en realidad casi no tienen elementos en su interior y pueden verse muchas veces como unas estructuras fantasmales en la orina. Aquí estamos viendo un cilindro hialino. A mí me cuesta delimitarlo, pero por eso el cursor, no sé si lo ven, se puede delimitar uno de los cilindros, porque aquí hay otro en la parte superior izquierda, un poquito más pequeño. Los cilindros granulares, como les decía, tienen aspecto definitivamente granular y pues como la matriz del túbulo es la que nos da ese molde que termina siendo un cilindro. De los cilindros eritrocitarios, pues tenemos aquí pues el cilindro lleno de eritrocitos, como podemos ver en la fotografía. Los eritrocitos, en este sentido, pueden ser, si están en los túbulos, definitivamente del glomérulo. Hay una situación interesante que quiero que ustedes comprendan. La presencia de eritrocitos en la sangre no necesariamente significa una patología X, como muchos de ustedes han aprendido. Significa muchas patologías. Glomerulonefritis. La glomerulonefritis hay muchas clases, mientras que muchos de ustedes piensan que solo existen las glomerulonefritis posstreptocócicas. Está la lúpica, la membranoproliferativa, la membranosa, solo para mencionarle unos nombres, y que también pueden dar
cilindros hemáticos. Los cilindros leucocitarios, pues también tenemos la matriz hialina en su parte interna, glóbulos blancos. Interesantemente, pues aquí parece verse un bacilo. Esto es consecuencia de una infección que ha llegado al parénquima renal, a la médula, a los túbulos, y esto ya significa que el paciente puede tener una glomerulonefritis, podría ser aguda o crónica. Los cristales también son importantes encontrarlos, y estos van a depender muchas veces del pH urinario en el cual se desarrollen. Tenemos, por ejemplo, cristales de orina ácida, de orina neutra y alcalina ácida, y de orina alcalina propiamente dichos. Entonces, hablemos de cristales de la orina ácida. El ácido úrico se cristaliza en un pH ácido. Es por eso que nosotros, si tenemos cristales de ácido úrico en la orina, podríamos estar ante un paciente que está eliminando una carga alta de ácido úrico, y por lo cual ya son, pues podría decir que hasta bonitos se miran, ¿verdad? Los cristales de tirosina, pues ahí están ilustrados. La verdad, yo desconozco su etiología. Tenemos el oxalato cálcico. El oxalato es un material que viene en algún tipo de elementos que nosotros ingerimos. Por ejemplo, el chocolate, el café, las hierbas, ya, los nabos, las acelgas, de tal forma que los pacientes que tienen una reserva funcional muy baja, esto es una cuestión que hay que suspenderles, porque el oxalato puede formar depósitos que finalmente van a terminar por destruir ese poco de reserva funcional que el paciente tiene, ¿ya? El ácido hipúrico, bueno, tampoco desconozco la patología asociada al ácido hipúrico. Luego de otras pruebas, la cuestión de la toma de la orina. La toma de la orina es, pues, propia del hombre, de la mujer. Si es mujer, pues, con cuidado, abrir los labios con torundas de agua de una forma cuidadosa, hacer limpieza y luego, pues, obtener la muestra. En el hombre, pues, es más fácil, simplemente lo agarran del pescuezo y luego, si quieren, con un cepillo de alambre, lo limpian y luego hacen la muestra de orina. Y en el niño, pues, las tradicionales bolsitas. Si el paciente no tiene la conciencia adecuada, podría uno utilizar la punción suprapúbica, que es buena, pero a veces da mucho temor en utilizarla. Hay que tener cuidado cuando uno está haciendo la limpieza de los genitales, porque si uno lo hace de una forma entusiasta, podría ser que esto mismo provocara hematuria, que no debería existir. Las tiras reactivas, que ya saben que nos miden proteína, pH, cuerpos cetónicos, glucosa, pues si ustedes ya rotaron o ya rotaron por clínicas, conocen perfectamente esto. ¿Ya? La proteína, ¿ya? La proteinuria, en este caso es importante hablar de que si existe una proteinuria, habría una forma útil de estudiarla, sería hacerle una electroforesis, en la cual se podría ver qué tipo de proteínas se están eliminando en la orina. Si es un síndrome nefrótico, por ejemplo, de una causa ajena, de una enfermedad de cambios mínimos, o sea, el síndrome nefrótico más benigno, podemos darnos cuenta de que va a tener un pico en albúmina. ¿Por qué? Porque ese es un síndrome nefrótico que tiene una proteinuria selectiva. Por otro lado, si nosotros tenemos una proteinuria no selectiva, vamos a encontrar con que estos picos van a ser diversos y la albúmina va a quedar en un segundo lugar, y esto es característico de una nefropatía de otro tipo, por ejemplo, una glomerulonefritis membranosa. Esto es lo que yo les quería decir en cuanto a la microscopía de contraste de fase y la microscopía de contraste de luz. En este caso estamos viendo aquí en las láminas del lado izquierdo microscopía de luz, y en el lado derecho la microscopía de contraste de fase, y vemos cómo el microscopio de contraste de fase refuerza la óptica de las diferentes estructuras, ¿ya? Incluso aquí, digamos, los cuerpos grasos en la microscopía de luz pueden verse hasta cierto punto como de estructuras brillantes, pero si es con luz de tipo del contraste, del microscopio de contraste de fase, se logra ver
estos cuerpos grasos con 4 haces de luces, que es característico de la cruz de Malta, que nos indica, y podría decir la lipiduria en qué tipo de patología renal se encuentra. A ver, de Tim Marín, de doping huella, que nadie se anima. A ver, Baudilio, Joselito, Francisco. ¿De qué patología renal encontrar lipiduria? Baudilio, solo dejaste encendida tu computadora y te fuiste. Sí, ¿verdad? Solo dejó encendida su computadora su compañero. Baudilio, a la 1. Baudilio, a las 2. Bueno, ahí vamos a ver con qué médico tenés tu tutoría y ahí te voy a encargar. Petrona, Brito, ¿en qué patología encuentra lipiduria? Claudia Petrona. La 1. Doctor, perdón, ¿es una uretritis? No. No. Es una patología del riñón, no de la uretra. Ay, perdón, doctor, es que no escuché bien la pregunta. Es en el síndrome nefrótico. Eso da lipiduria. Acuérdense que el síndrome nefrótico también tiene dislipidemia ya, y esa grasa sale a la orina. Por eso, esos cuerpos que se observan en la luz polarizada, en esa imagen, la cruz de Malta, ¿ya? También células, ya vimos, es importante. El examen de orina es un examen muy extenso que nos da mucha información. De las células tenemos las hemáticas, entre ellas tenemos glóbulos rojos y leucocitos. De las células endógenas tenemos epitelio tubular, epitelio de transición, epitelio escamoso y también células neoplásticas. De hecho, si nos sospechamos una patología tumoral, podemos hacerle un Papa Nicolau en su orina y ver si efectivamente tenemos células tumorales. Y otras tenemos en el hombre células prostáticas, en la mujer células vaginas de escamoso, espermas en el examen general de orina. De las células epiteliales podemos encontrar células tubulares que proceden exclusivamente del túbulo de transición y escamosas, ¿ya? Aquí estamos viendo células tubulares. Yo les diría que por esta forma parecería que uno estuviera partiendo aguacates de por medio, ¿verdad? Que uno está viendo pepitas de aguacate, ¿ya? Y aquí está el frote de sedimento urinario, donde parecería que eso estuviera viendo uno. Es importante porque tubulares, podría uno decir que esas células están necrosando, o sea, una necrosis tubular aguda, y que está clínicamente siendo representada como una insuficiencia renal aguda. Las células de transición, por lo consiguiente, si se trata de descarga, también podría estar relacionada porque son también tubulares, solo que son de transición, y las escamosas, ¿ya? Luego tenemos alguien dice por ahí de que si un examen de orina simple se tiñe de Gram y algún frote de orina simple se tiñe de Gram y se observa 1 o 2 bacterias en un cultivo de orina. En realidad yo nunca lo he usado, solo encontré alguna referencia, pero el cultivo es muy importante. El cultivo debe ser juiciosamente interpretado, porque también muchas veces ustedes buzos con eso, porque hay muchos laboratorios que se mandan. Ya yo he recibido cultivos donde dice positivo a E. coli, y un examen de cultivo no debe ser reportado así. Debe decir la cantidad de colonias que se forman con el cultivo. 100.000 unidades formadoras de colonias es el estándar. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, disuria, polaquiuria, hematuria, dolor en las fosas renales,
y tiene solamente 25,000 unidades formadoras de colonias, la clínica manda, la clínica les indica que tiene una infección urinaria y el cultivo pues simplemente les dijo, pues sí, tiene esta bacteria, ¿ya? Y luego la posibilidad de encontrar bacilos acidoalcohol resistentes en la orina, tuberculosis renal. Acuérdense que el bacilo de Koch busca sitios donde haya mucho oxígeno y el riñón tiene una circulación muy alta. El 20% del gasto cardíaco pasa por minuto por el riñón con una cantidad enorme de oxígeno y pues que puede ser aprovechado por estos bacilos acidoalcohol resistentes que pues conllevan a la tuberculosis renal o pues pielonefritis tuberculosa, dan otros en llamar. Tenemos la recolección de orina 24 horas, tenemos proteínas de diferentes tipos, Tamoxifol es una de ellas y esta es la matriz proteínica donde se alojan las células o los cuerpos, ¿ya? La proteinuria Ben-Jones, que puede ser importante cuando uno está evaluando la presencia de células plasmáticas en exceso, ¿verdad? Que esté, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Bueno, es un plasmocitoma, solo que su nombre ahorita no se me fue. ¿Cómo se llama? Mieloma múltiple, ¿ya? Creatinina para medir la depuración de creatinina, el ácido úrico, si nosotros sospechamos que ese paciente está eliminando mucho ácido úrico que pueda condicionar la presencia de cálculos renales, electrolitos, ¿ya? Un exceso de algunos electrolitos o un déficit de electrolitos tiene su significancia clínica. Si tenemos algunas pruebas, como por ejemplo el ácido guanil mandélico, que nos podría dar una idea de si el paciente hipertenso es porque tiene un feocromocitoma. Ahora, si vemos hormonas, si vemos, por ejemplo, los 17 cetosteroides que aparecen cuando un paciente tiene déficit de corticoides, un síndrome de Addison, ¿ya? La depuración de creatinina, pues aquí hay una definición complicada. Vamos a ver si usted ni yo la entiendo, pero se las voy a leer. Se define como la tasa de excreción de un soluto inerte dado en la orina y que debe ser igual a la tasa de remoción de este soluto del plasma. La verdad es que a mí me deja igual. Vamos a ver aquí, hay que reunir la orina 24 horas, aplicar la fórmula universal de las depuraciones, U por B, partido P, U es urine, o sea, la sustancia que ustedes quieren calcular, en este caso va a ser la creatinina urinaria, B es el volumen de orina que han tenido en un espacio de tiempo, generalmente 24 horas, y P es la concentración de la sustancia que ustedes quieren medir. Por ejemplo, la orina, ustedes tienen que transformarla a miligramos por decilitro de orina. Esto en base al volumen. Y luego, pues en este caso la creatinina se mide en miligramos por decilitro. Así ustedes pueden jugar ya con sus números complejos y hacer el cálculo, ¿ya? Y obtener así la depuración de creatinina. Creatinina, pues, es entre 100 y 125 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el riñón cada minuto está produciendo 125 mililitros de filtrado. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda qué cantidad de filtrado glomerular produce el riñón en 24 horas? A ver. Jacqueline, Ralda. 90, doctor, no. Perdón, a ver, ¿qué me dijo? 90. ¿90 qué? Ay, no me recuerdo. Jacqueline, Ralda, a ver. No me recuerdo, doctor, disculpe. Ya. 90 milímetros por minuto. En 24 horas el riñón. A ver, Claudia Gento Hidalgo, usted fue la primera sin conectarse. ¿Qué cantidad de filtrado produce el riñón en 24 horas? Filtrado glomerular. Claudia Gento.
90 mililitros por minuto. Para nada, hombre, para nada. A ver, Adolfo Martínez. 180 litros, doctor. 180 litros. Fíjense, hagan un cálculo, saquen su calculadora. Bueno, la tienen usando, ¿verdad? Pero hagan el cálculo. Son 125 mililitros por minuto. Multiplíquenlos por 1440 minutos que tiene el día y me dicen cuánto le sale de resultado. A ver. A ver qué tan rápido son para oprimir las teclas. 180,000, doctor. 180,000, ¿qué? Mililitros, que son 180, ¿qué? Litros. Ahí está. Esa es la depuración de creatinina. Tan difícil que es el comprender eso, pero esa es la cantidad. Un paciente que tenga 50 mililitros por minuto va a estar produciendo alrededor de 48, 45 litros de filtrado glomerular. Y ahí puede darse uno cuenta del verdadero estado del funcionamiento del riñón. ¿Ya? No sé si está claro. ¿Alguna duda de eso? Porque es importante para que ustedes se den cuenta del significado de ese examen. Yo cuando era gato como ustedes, le preguntaba a los médicos y me decían, no, eso no sirve. Eso no sirve, pero en realidad sí es útil, ¿ya? Luego tenemos entonces otros exámenes, ya vimos creatinina, nitrógeno de urea, sodio, potasio, calcio, fósforo, ácido úrico, glucosa por el hecho de la nefropatía diabética, proteínas totales si el paciente tiene un síndrome nefrótico, lípidos si el paciente pues tiene dislipidemia, ¿verdad? En este caso nosotros pues aplicamos ya algo de la fisiología a la clínica y estamos viendo los índices de función renal, algunos le llaman los UP, ¿ya? Es UP, la relación de orina a plasma de la sustancia, por ejemplo, la fracción excretada de sodio tiene que ser menor de 1. Hay una fórmula, la conocerán. Hablemos, por ejemplo, de gravedad específica de la orina. Si nosotros tenemos un paciente que de repente deja de orinar, tenemos que pensar si el paciente o está deprivado de líquidos o tiene una lesión ya en el riñón. Pero si el paciente lo que tiene es que está deshidratado, los túbulos van a estar trabajando intensamente para concentrar. Entonces, la orina va a salir con una densidad un poco mayor que la que nosotros normalmente conocemos. Esto indica que el paciente tiene una falta de líquidos, una falla de tipo prerrenal. Pero si el paciente está incluso hinchado, pero la densidad urinaria se está acercando a 1, esto quiere decir que está perdiendo el poder de concentración, entonces el paciente ya tiene instalada una necrosis tubular aguda. De la osmolaridad urinaria sabemos que si la osmolaridad sanguínea es de 290, una osmolaridad urinaria tiene que ser mayor. Si el paciente está deshidratado, vamos a encontrar con que esa osmolaridad es arriba de 500. Pero si la osmolaridad se va acercando a la osmolaridad sérica, tenemos con que ese paciente ya no puede concentrar, las células tubulares se necrosaron, tenemos cuadros de una insuficiencia renal aguda. El sodio, la labor del riñón es retener sodio, entonces el sodio que se bota en la orina es bajo, tiene que ser abajo de 20. Pero si el riñón está botando ya mucho sodio, esos túbulos ya no están reteniendo sodio, ese paciente ya tiene una falla renal. Esto es importante y ojalá no se puede hacer en la emergencia. Si ustedes pudieran hacer eso, tuvieran un buen laboratorio, podrían ustedes decir, bueno, este paciente lo que le falta es agua, entonces en cuanto llega a la emergencia le chorrean agua y el paciente, si está en un estado prerrenal, lo va a superar y va a volver a orinar, no va a entrar a la necrosis tubular. Pero si los externos más y no hacen nada por el paciente, puede pasar a la necrosis tubular aguda, ¿ya? Y entonces ya incluso el paciente necesitará de tratamiento sustitutivo para poder sobrevivir. Es sencillo y es pura fisiología lo que les acabo de decir. La depuración de agua libre, pues, que no se usa, se necesita un osmómetro que no tenemos. Y esto solo se dice que nos puede dar con un avance de unas 24 horas más o menos que el paciente va a hacer una necrosis tubular.
aguda. Y esto nos habla de la depuración. Primero hay que hacer, la depuración de agua libre tiene varios pasos. Tiene que ser negativo el valor. Un valor normal debería ser arriba, menos 25, ¿ya? Menos 20, menos 18 mililitros por hora puede ser un buen valor. Si se va acercando a cero, quiere decir que el paciente va a hacer una necrosis tubular. De los estudios radiográficos, tenemos, por ejemplo, algo que es historia, pero que nosotros usamos. La tomografía lineal. Y la tomografía lineal es con radiografías. Lo que se hace es enfocar el riñón desde varios ángulos. Como ven aquí arriba, está el cañón de rayos X girando sobre el paciente y el riñón tomándolo como eje con las placas de rayos que están girando, están moviéndose también para seguir el haz de rayos, como lo pueden ver aquí. Y se obtienen imágenes muy bonitas. Es un estudio no invasivo, sin embargo, tal vez lo que no va con ello es la irradiación que el paciente puede servir. El único tomógrafo lineal que yo conocí estaba en el hospital de Toto cuando lo acababan de inaugurar, hace un chorrajal de años, imagínense, ¿eh? Ahí estaba, lo vi funcionar porque un amigo era técnico de allí del hospital. Pero ya cayó en desuso porque tenemos esto, ¿verdad? Menos nocivo, más accesible el ultrasonograma renal. Y esto es importante porque las siluetas renales nos permiten apreciar la imagen renal, la corteza tiene una sonoridad específica, la médula también, y nos permite decir el tamaño. El tamaño es importante porque unas siluetas renales normales nos hablan de un riñón que posiblemente va a ser normal. Un riñón, unas siluetas renales grandes nos podrían decir que el paciente está en una fase inflamatoria, posiblemente una insuficiencia renal aguda. Pero si son riñones pequeños, vamos a hablar de que tenemos un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. Claro, el hecho de que un paciente crónico llegue con ustedes no quiere decir que no lo manejen. Manéjenlo como paciente renal agudo. Mientras ustedes obtienen los estudios, pues con eso les salvan la vida. Incluso a la diálisis, ¿verdad? Tenemos también angioresonancia, que son estudios muy interesantes. Generalmente esto ha llegado a sustituir los arteriogramas que se hacen necesarios antes de un trasplante de riñón. En este caso, pues nos permite apreciar cuál de las dos arterias renales podría ser la del riñón, podría ser la mejor para el trasplante, ¿ya? Y también nos podría ver defectos, por ejemplo, de una hipertensión renovascular. La tomografía axial computarizada, en este caso, pues estamos viendo rodajas del paciente, ¿verdad? Y aquí en el hilio del riñón izquierdo estamos viendo una masa que posiblemente va a ser un hipernefroma, ¿ya? Aquí estamos viendo los riñones son básicamente de este tamaño, todo está lleno de quistes, estamos hablando de riñones poliquísticos que van a condicionar en el paciente posteriormente y con el tiempo una insuficiencia renal crónica. Aquí estamos viendo otro corte de una tomografía axial computarizada con el riñón derecho y una masa en su polo inferior, que obviamente es un hipernefroma. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que conforme nos vamos poniendo viejos, la función renal va bajando en forma normal, ¿ya? Esto quiere decir que cada año, después de que cumplimos 30 años, el riñón baja 1 mililitro por año. Quiere decir que si, por ejemplo, un paciente tiene 50 años de edad, a ese paciente hay que restarle, en principio, los 30 años normales. Y luego los 20, ¿cómo se llama? Los 20 que tiene encima de 30. Y si nosotros queremos tomar como valor normal 100, los 20 que le restamos sería 80. 80 podría ser 80 mililitros por minuto en la depuración de creatinina, podría ser el funcionamiento normal para el paciente, ¿ya? Eso es algo que es real y que ocurre y que no hay forma de retrocederlo, ¿ya? Así dice que la tasa de disminución de la depuración de creatinina por año de edad correspondió a 0.8 mililitros por año a partir de los 30 años de edad. 1 mililitro por minuto para números redondos. La disminución de la tasa de filtración glomerular observado representa un fenómeno real relacionado al aumento de edad y no es el reflejo de una enfermedad sobreimpuesta. ¿Y por qué esto? Porque nosotros tenemos ya un riñón que ha estado trabajando algunos años y un paciente de edad ya no debe recibir los mismos medicamentos que reciben ustedes, patojos, ¿ya?
Una persona de edad ya hay que bajarle la dosis, si no el riesgo de provocar insuficiencia renal aguda está presente. Si ustedes quieren curarse en salud, pues por mejor denle la mitad de la dosis, ¿ya? Si la peor, la ciprofloxacina, que es un medicamento que es muy utilizado, dice 500 a cada dosis. No, denle 500 a cada 24 horas. Antes los aminoglucósidos eran medicamentos muy utilizados. Han pasado a un segundo plano, pero si ustedes alguna oportunidad tienen que usarlos, tengan en cuenta la edad, porque esto puede inducir en ellos una insuficiencia renal aguda. Luego tenemos gases arteriales, importante porque nos mide el estado ácido base del paciente, el bicarbonato. Ya sabemos que el riñón tiene un papel importante en el control del estado ácido base, ¿ya? Es el órgano que regula a largo plazo el estado ácido base. En principio, si ustedes tienen un problema ácido base, lo primero que responde es la respiración, pero eso es a corto plazo, y a largo plazo el riñón. Luego pruebas inmunológicas, todas las que conocemos, anticuerpos anti-OKs, anti-DNA, LE, complemento hemolítico, incluso la cardiolipina o el VIH pueden ser pruebas importantes. Y si después de todo lo que hemos hablado no encontramos, le picamos el lomo al paciente y le hacemos la biopsia renal. Para eso tenemos que ir a ubicar el riñón. Habitualmente se utiliza el riñón que esté más solitario, y en este caso aquí yo no sé por qué, pero tendría que ser el riñón izquierdo. Acuérdense que el riñón derecho abajo tiene, encima tiene al hígado, y tiene mucha posibilidad de funcionar hígado si no ubican bien el riñón. Entonces, para eso se prefiere el riñón derecho. Se hace un pielograma, o con una tomografía lineal se puede dibujar el punto. Generalmente el punto que se utiliza para puncionar es el polo inferior del riñón. Luego, con una aguja con la que yo tengo experiencia, con la TrueCut, que es esta que está, la segunda de esta, perdón, la primera, y con esta pues se hace una punción al polo inferior. Lo que uno quiere obtener son glomérulos, básicamente, ¿verdad? Y con esto tenemos pues ya la biopsia, la cual podría ser manejada con su microscopía de luz, inmunofluorescencia, microscopía electrónica, si fuera posible. Muy bien, entonces quisiera saber si tienen ustedes alguna duda. ¿Jóvenes aún? Es importante porque pues es mucho lo que hay que hablar, y pues solo tenemos una hora, ¿verdad? Y les podría pedir favor de que abran sus cámaras, porque necesito tomar la fotografía de comprobación de lectura. Doctor, Háganme favor. Sí. yo solo tengo una duda. Al momento de la toma de la muestra, ¿cuánto tiempo? ¿De qué muestra? De la muestra. ¿De qué muestra? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que se contamine? O sea, pues fíjese, una hora a lo sumo. Si no, las bacterias hacen presa de esa orina, ¿ya? Algunas personas también consideran que la presencia, cuando la orina se enfría, muchas veces en la parte baja se forma un sedimento. Este sedimento son cristales. Y cuando ustedes esta orina la entibian, la ponen al calor, los cristales se disuelven y vuelve a ser una orina normal, ¿ya? Pues yo creo que una hora sería lo más que podrían encontrar. Podrían tener la orina fuera sin que se contaminara. Pero sabemos que no es cierto, ¿verdad? Muchos laboratorios están congestionados de trabajo y eso no se puede lograr, pero bueno, pues los datos pueden ser interpretados más en lo clínico que en lo laboratorio. Ya les dije, el laboratorio lo que nos busca es complementar, es comprobar la hipótesis que ustedes tienen de los diferentes problemas que han detectado en el paciente. ¿Algo más? Solo gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿Sí? En caso de los pacientes VIH, ¿cómo es que aparecen las micobacterias en orina? ¿Por qué se hace la prueba LAC? La prueba de VIH, bueno, en principio, el VIH incluso tiene una patología propia. Es una glomerulitis focal y segmentaria, ¿ya? Producida por el VIH. Ahora, el VIH condiciona por la inmunosupresión, presencia de enfermedades. La tuberculosis es una de las más importantes. Entonces, si uno encuentra, por ejemplo,
a bacilos acidocorresistentes, o como si fueran esputo también, obligado estás a hacerle VIH, ¿ya? Es por asociación nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay muchas preguntas que ustedes deberían tener. Doctor, disculpe, una duda. Sí. Buena tarde. Buenas tardes. Respecto al examen de orina, usted mencionó lo de los glóbulos blancos en el apartado del microscópico. Ajá, sí. Pero comentó que no siempre se debe dar tratamiento. No. Mi duda es, ¿a partir de cuántos leucocitos debo de dar tratamiento o tengo que basarme también en la clínica del paciente? Por ejemplo, tuviera una paciente que ella refiere que tiene dificultad para ir al baño, ardor, disuria, tenesmo vesical, entre otros, pero le ordeno un análisis y reporta que tiene unos 5 a 10 por campo. ¿Sería ideal ya dejarle tratamiento o no? Hay que hacerle cultivo. Y hay una situación especial que va a ser nuevo para ustedes. Algunos pacientes lo que tienen es una neuritis. Es una neuritis en los nervios sacros. Y lo que le está provocando es la sensación de quemadura en los genitales, disuria por la quilla. Esos pacientes no se curan con antibióticos, se curan con antineuríticos. No sé si me agarraron la onda, ¿ya? Son problemas de la columna, no problemas infecciosos, ¿ya? Ahora, bebés, hay muchos pacientes que tienen algo que se llama piuria estéril. Personas de edad, son gente que muchas veces tiene piuria estéril, ¿ya? O incluso aquellos que tienen bacteriuria sintomática, que esos pacientes, aunque ustedes les den el antibiótico más poderoso que exista, estos pacientes no le van a quitar la infección y en ellos se puede considerar normal esto, una vez que ellos no vayan a tener ningún síntoma sistémico, pues. O sea, para eso hay que tener un juicio y eso es lo interesante que yo le digo a los alumnos de mi tutoría, hay que leer y todo esto es importante. Les mandé algo importante, un artículo de infección urinaria, algo de eso hay allí, ¿ya? Entonces, la presencia solamente de leucocitos en la orina no es infección. Una vez tuve una paciente que estuvo siendo tratada por leucocituria. ¿Y qué tenía? Lo que tenía era un lupus eritematoso sistémico. Ella tenía una nefropatía lúpica y no tenía infección. Le dimos tratamiento y desapareció la leucocituria. ¿Estamos? Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Sí, doctor. Sí. Con respecto a los cultivos, el estándar es de 100,000 unidades de colonias Sí. formadoras. Ajá. Pero puede haber alguna condición que diga que puede ser menor y decir que ya es un... Por eso, pero incluso si vos tenés a un paciente que tiene fiebre, escalofríos, disuria, polaquiuria, hematuria, y el cultivo está negativo, ¿qué haces? ¿Le das tratamiento o no? Sí. Sí. Es que la clínica es la que manda. Por eso les hago énfasis otra vez. Los laboratorios son auxiliares. Los laboratorios simplemente nos ayudan. A veces cometemos el error de que a un laboratorio le asignamos el 100% de descuento. Puede ser posible para algunas enfermedades, pero hay muchas en las que el laboratorio solo comprueba. Como les decía, el método científico, el laboratorio es la forma de comprobar la hipótesis que ustedes ya han estado manejando cuando examinan al paciente y obtienen la historia clínica. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, mis valientes? Doctor, disculpe. Sí. ¿Cuál ¿Diga? es la fórmula más confiable para sacar la tasa de filtrado glomerular? RD también. ¿Ya? Lo que pasa es que es muy largo todo eso y por eso no lo damos. En el documento sí está. Pero las dos pueden ser muy buenas. ¿Ya? Incluso hay otra más rápida, es 140 menos la edad partido de la creatinina sérica. Es más simple, un poco más burda, pero es útil. ¿Ya? Ahí ya depende de la habilidad que tengan ustedes para los números y que uno se acostumbre a usarlas, ¿ya? Gracias, doctor. Muy bien, ¿algo más?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver el 20 de algo así, yo creo que como el 10, algo así de noviembre nuevamente, ¿ya? Ahí sí se viene toda la serie de clases. Y lean porque por eso les mandé los artículos, ¿ya? Ahí está todo. Bueno, pues, que tengan buena tarde. Nos vemos.